¿Alguna vez has sentido que el amor más puro, el que da sin condiciones, puede volverse tu peor pesadilla? Ay, hija, yo sí, y no hay dolor más punzante, más incomprensible, que ser traicionada por la sangre de tu sangre, por el hijo que cargaste en tu vientre y criaste con cada gota de tu ser. Hoy te voy a abrir mi corazón con una historia que me quema el alma. Una de las confesiones más oscuras y desgarradoras que escucharás en este canal. Se trata de cómo mi propio hijo abusaba de mí mientras dormía, en la quietud de la noche, creyendo que nunca lo sabría, y de cómo mi esposo, el hombre que pensé que ya no me veía, fue quien descubrió todo. Si crees que el corazón no puede romperse en 1000 pedazos y seguir latiendo, espera a escuchar esto, porque lo que viví es un infierno que aún me persigue en cada sueño, en cada silencio de mi casa vacía. Mi nombre es Dolores y ahora, a mis 68 años, miro hacia atrás con ojos que han llorado demasiado, con un corazón que ha cargado más peso del que cualquier madre debería soportar. Crecí en un barrio humilde, de esos donde las mujeres como yo aprendíamos desde niñas a trabajar duro, a callar las penas, a poner a la familia por encima de todo, incluso de nosotras mismas. Me casé con José a los 20, un hombre bueno, pero distante, de esos que no saben expresar lo que sienten, pero que siempre están ahí cuando los necesitas. Con su silencio como escudo, tuvimos 3 hijos y 2 niñas, María y Carmen, y un varón, Luis el menor, mi pequeño, mi consentido. Luis nació cuando yo ya pensaba que no tendría más hijos, un regalo inesperado después de años difíciles. Y por eso lo mimé más de la cuenta, lo protegí como si fuera un tesoro frágil que el mundo no podía tocar. Era un niño dulce, de mirada traviesa, que siempre me buscaba para un abrazo, para contarme sus secretos, para hacerme reír con sus ocurrencias. Pero los años pasan, y los niños crecen, y a veces lo que creías conocer de ellos se convierte en una sombra que no reconoces, en un extraño que te mira desde el otro lado de la mesa. Todo empezó cuando Luis tenía unos 25 años. Ya era un hombre hecho y derecho, vivía con nosotros porque no había encontrado su camino. Y yo, como madre, no podía echarlo, no podía dejarlo solo en un mundo que parecía tan cruel. José y yo dormíamos en el cuarto de siempre, un espacio pequeño, pero nuestro, con las paredes llenas de fotos de los niños cuando eran pequeños. Luis tenía su espacio en el sótano, un lugar que él mismo había arreglado con un colchón viejo y unas cortinas raídas, diciendo que necesitaba su independencia aunque no pagara renta. Pero había noches en que sentía algo extraño, un peso en el aire, una sensación de que alguien estaba cerca, aunque no pudiera verlo con mis ojos cansados. Despertaba con el corazón acelerado, con la piel erizada, mirando a mi alrededor en la penumbra, pero no había nadie. José roncaba a mi lado, o eso pensaba, y la casa estaba en silencio, salvo por el crujir de las tablas viejas. Son pesadillas, dolores, estás cansada, has trabajado mucho, me decía a mí misma, intentando calmarme, intentando convencerme de que no había nada malo, pero ¿no eran pesadillas? Había algo más, algo que mi mente se negaba a aceptar, algo que mi cuerpo sabía antes que yo, algo que me hacía temblar, sin razón aparente. Y luego estaban las cosas que no cuadraban, pequeños detalles que una madre nota, aunque intente ignorarlos, aunque intente tapar el sol con un dedo. Luis, que siempre había sido cariñoso, pegado a mí como una lapa cuando era niño, empezó a evitarme durante el día, a no mirarme a los ojos cuando le hablaba, como si temiera que yo viera algo en su mirada. Sus manos temblaban a veces cuando me pasaba un plato en la mesa, y había una tensión en su voz que no entendía, una nerviosidad que no era normal. María y Carmen, mis hijas, que ya no vivían con nosotros, pero venían de visita los fines de semana, notaban algo raro en el ambiente. Mamá, Luis está extraño, está metido en problemas, está tomando algo, me preguntó María una tarde mientras pelábamos papas en la cocina. Y yo, con una sonrisa forzada que me dolía en la cara, le decía que no, que solo estaba buscando trabajo, que estaba estresado por no encontrar nada estable. Pero en el fondo, algo me carcomía, una duda que no podía nombrar,
un miedo que crecía como una maleza en mi pecho, enredándose en mis pensamientos. José, mi esposo, también cambió en esos días. Él, que siempre había sido un hombre de rutinas, de levantarse al amanecer y acostarse temprano, empezó a quedarse despierto hasta tarde, sentado en la sala con la luz apagada, como si esperara algo, como si vigilara. ¿Qué te pasa, José? ¿Por qué no duermes? Le preguntaba, con la voz temblorosa, y él solo murmuraba que no podía conciliar el sueño, que tenía cosas en la cabeza, que no era nada de lo que preocuparse. Yo no insistía, porque yo tampoco dormía bien, porque había noches en que sentía un roce, un aliento cerca de mi cara, y despertaba sobresaltada, con el corazón en la garganta. Pero no había nadie, no eso creía, hasta que una noche todo se destapó de la manera más cruel, de una manera que nunca olvidaré, de una manera que marcó un antes y un después en mi vida. Ay, hija, lo que pasó esa noche me marcó para siempre. Me arrancó algo que no sé si alguna vez recuperaré. Quédate conmigo, porque lo que viene es un abismo de dolor que no imaginé que existiera. Un abismo que me tragó entera y del que aún no sé si he salido. Esa sensación de que algo no estaba bien se volvió mi sombra, una presencia constante que no me dejaba en paz ni un solo momento. Cada noche, al acostarme, sentía un nudo en el estómago, un miedo que no podía explicar, un presentimiento que me apretaba el pecho como una mano invisible. José, con su silencio de siempre, parecía notarlo, pero no decía nada. Solo me observaba con esos ojos suyos, tan llenos de preocupación que me hacían sentir aún más vulnerable, más expuesta. Y Luis, mi hijo, mi pequeño Luis, se volvió un extraño en mi propia casa, un desconocido que vivía bajo mi techo, pero que ya no era el niño que yo recordaba. Durante el día, apenas hablaba conmigo, se encerraba en el sótano durante horas o salía sin decir a dónde iba, sin dar explicaciones. Pero por las noches yo sentía algo, una presencia, un peso que me aplastaba aunque no pudiera verlo con claridad. Despertaba con el corazón en la garganta, con la piel sudando, mirando a mi alrededor en la penumbra de mi cuarto, pero no había nadie. José dormía a mi lado, o eso pensaba, y la casa estaba en silencio, salvo por el crujir de las tablas viejas o el viento que se colaba por las rendijas. ¿Es tu imaginación, Dolores? ¿Estás vieja? ¿Estás cansada? No es nada, me repetía una y otra vez, intentando calmarme, intentando convencerme de que todo estaba bien, pero no estaba bien. Nada estaba bien, y en el fondo yo lo sabía, aunque no quisiera admitirlo. Una mañana, después de otra noche de insomnio, encontré algo que me heló la sangre y me hizo dudar de mi propia cordura. Al hacer la cama, noté que mi camisón estaba desarreglado, con un botón suelto, como si alguien lo hubiera tocado, como si alguien hubiera estado allí mientras yo dormía. Mi respiración se aceleró y un frío me recorrió la espalda, desde la nuca hasta los pies. ¿Era posible? No, no podía ser. No quería ni pensar en esa posibilidad, porque era demasiado horrible, demasiado enferma, pero la duda se plantó en mi mente como una semilla venenosa, una semilla que crecía con cada hora que pasaba. Empecé a observar más, a estar más alerta, aunque cada día era una tortura, un juego de nervios que me dejaba agotada. Luis seguía evitándome, y cuando le preguntaba algo, sus respuestas eran cortas, secas, como si temiera que yo supiera algo, como si temiera que mis ojos vieran más allá de su fachada. Y José, mi pobre José, parecía un perro guardián, siempre despierto, siempre vigilante, como si supiera algo que yo no. Una noche, lo encontré en la cocina a las 3 de la mañana, con una taza de café frío en las manos, mirando por la ventana hacia el patio trasero. José, ¿qué haces aquí? Vuelve a la cama, por favor, le dije, con la voz temblorosa, intentando sonar tranquila. Y él, mirándome con ojos oscuros, solo dijo, no puedo dormir, Dolores. Algo no está bien, y lo voy a descubrir, te lo juro. Sus palabras me asustaron, porque sabía que él también sentía ese peso en el aire, esa oscuridad que nos rodeaba, esa amenaza que no podíamos nombrar. Los días pasaron,
y mi miedo creció como una bola de nieve que no podía detener. Empecé a tomar pastillas para dormir, algo que nunca había hecho en mi vida, porque necesitaba descansar. Necesitaba escapar de esa sensación de estar siendo observada, de estar en peligro en mi propio hogar. Pero incluso con las pastillas, había noches en que sentía algo, un roce, un susurro, y despertaba con el cuerpo tenso, con lágrimas en los ojos sin saber por qué, o una sensación de suciedad que no podía lavar. Y entonces, una noche, todo explotó de una manera que nunca imaginé. José no estaba en la cama cuando desperté de golpe, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, con una sensación de pánico que me ahogaba. Escuché un ruido, un grito ahogado, y luego pasos rápidos, pesados, que resonaban en el pasillo. Me levanté, temblando, con las piernas apenas sosteniéndome, y salí al pasillo, aferrándome al marco de la puerta para no caer. Allí estaba José, con la cara roja de furia, sosteniendo a Luis por el brazo con una fuerza que nunca le había visto, una fuerza que parecía venir de un lugar profundo, de un instinto de protección que no sabía que tenía. ¿Qué estás haciendo, maldito? ¿Cómo te atreves a hacerle esto a tu madre? Gritaba José, con la voz quebrada de rabia y dolor, con los ojos brillando de una mezcla de ira y desesperación. Luis, con los ojos llenos de terror, intentaba soltarse, balbuceando excusas patéticas. No es lo que piensas. Papá, déjame explicar, por favor. Pero José no lo soltaba, y yo, paralizada en el pasillo, sentí que el mundo se me caía encima, que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había visto José? ¿Qué significaban esas palabras? Mi esposo me miró con los ojos llenos de lágrimas, con una expresión de dolor que no olvidaré mientras viva, y dijo las palabras que me destrozaron en dolores. Este desgraciado estaba en nuestro cuarto, tocándote mientras dormías. Lo vi con mis propios ojos. Estaba parado sobre ti como un animal. ¿Cuántas veces ha pasado esto? ¿Cuántas veces te ha hecho esto sin que lo supiéramos? Mi mente se nubló, mis piernas cedieron y caí al suelo llorando como una niña, con un llanto que venía de lo más profundo de mi ser. No podía creerlo. Mi hijo, mi Luis, el niño que había cargado en mis brazos, el que había consolado en sus pesadillas, el que había besado en la frente cada noche antes de dormir. ¿Cómo podía hacerme algo así? Sentí asco, sentí miedo, sentí una tristeza tan profunda que no podía respirar, que me aplastaba el pecho como una piedra. Luis intentó hablar, intentó justificar lo injustificable. Mamá, no quería hacerte daño, no sé qué me pasó, perdóname, por favor, no me dejes. Pero sus palabras eran vacías, eran veneno, eran un eco que me repugnaba. José lo empujó fuera de la casa esa misma noche, con una furia que nunca le había visto, con una determinación que me asustó y me consoló al mismo tiempo, y yo me quedé allí, en el suelo, temblando, preguntándome cómo había llegado a esto, cómo mi vida se había convertido en este horror que no podía comprender. Hija, si estás escuchando esto, quiero pedirte algo con todo mi cariño, como si estuviéramos sentadas juntas en mi cocina, compartiendo un café amargo. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho sentir algo, dale me gusta al video. Es un gesto pequeño, pero significa mucho para mí y para este canal. Y si no estás suscrita, por favor, busca el botón negro que dice suscribirse y apriétalo. Es fácil, y así no te perderás ninguna de mis confesiones. Lo que viene a continuación te va a chocar el corazón, Chilú, prometo. ¿Qué pasó después de esa noche? Ay, no tienes idea de la tormenta que se desató, de las verdades aún más oscuras que salieron a la luz, de las heridas que se abrieron y que no sé si alguna vez cerrarán. Esa noche fue como un terremoto que destrozó todo lo que quedaba de mi mundo, un cataclismo que dejó ruinas donde antes había un hogar. Ver a José, con la cara desfigurada por la rabia, echando a Luis de la casa mientras yo lloraba en el suelo, fue algo que no puedo borrar de mi mente, algo que se repite en mis pesadillas como una película de terror que no termina. No dormí, no pude, me quedé sentada en la cocina, con las manos temblando, mirando la taza de té que José me había preparado,
pero que no podía tocar, porque mi estómago estaba cerrado, porque cada sorbo se sentía como tragar vidrio. Mi cabeza era un torbellino de preguntas, de recuerdos, de miedo, de asco. ¿Cuántas veces había pasado esto? ¿Cuántas noches había sentido esa presencia y lo había ignorado, pensando que era mi imaginación, que era solo el cansancio de una mujer vieja? Y lo peor, lo que me desgarraba el alma, cómo no lo vi venir, cómo no noté que mi hijo, mi pequeño Luis, se había convertido en alguien que podía hacerme tanto daño, en alguien que podía traicionar el amor más sagrado que existe. José, sentado frente a mí, nudecía un Nadao, solo miraba al vacío, con los puños apretados, sobre la mesa, con la respiración pesada. Dolores, lo siento. Debí haberlo visto antes, debí haberte protegido, debí haber estado más atento, murmuró al fin, con la voz rota, con los ojos brillando de lágrimas que no se permitía derramar. Pero yo no podía responderle, no podía ni mirarlo a los ojos. Sentía vergüenza, sentía asco de mí misma, como si yo hubiera hecho algo malo, como si yo fuera la culpable de lo que había pasado, como si no haberlo detenido a tiempo me hiciera cómplice de mi propio dolor. Al día siguiente, José llamó a María y Carmen, mis hijas, y les contó todo, con una voz que apenas podía mantenerse firme. No sé cómo encontró las palabras, porque yo no podía ni pronunciar el nombre de Luis sin que se me hiciera un nudo en la garganta, sin que sintiera que me ahogaba. Ellas vinieron a casa de inmediato, con los ojos llenos de lágrimas y furia, con una mezcla de incredulidad y dolor que me partía el corazón aún más. María, la Mayo R., siempre tan protectora, me abrazó con fuerza, con una fuerza que parecía querer recomponerme, y me dijo: mamá, no es tu culpa. No podías saberlo, pero ese monstruo no va a volver a acercarse a ti. Te lo juro por mi vida. Carmen, más callada, más reservada, solo lloraba, sosteniendo mi mano con tanta fuerza que me dolía, incapaz de decir nada, incapaz de encontrar palabras para algo tan horrible, pero sus miradas, su dolor, me hacían sentir aún más rota, aún más perdida. Como les explicaba, que el hermano que habían querido, con el que habían crecido, con el que habían compartido risas y peleas tontas, había hecho algo tan horrible, tan inhumano. Como les decía, que yo misma no entendía cómo había pasado esto, bajo mi propio techo, bajo mi propia vigilancia. José, con una determinación que no le conocía, decidió que Luis no volvería a casa bajo ningún concepto. Cambió las cerraduras esa misma mañana, con manos que temblaban de rabia, y guardó las cosas de Luis en cajas de cartón viejas, dejándolas en la calle como si fueran basura. Si quiere algo, que venga, cuando no estemos. No lo quiero cerca de ti, Dolores. No lo quiero ni a 1 metro de esta casa, me dijo, con una voz que no admitía discusión, con una mirada que era pura furia contenida. Pero Luis no se rindió tan fácil, no se fue sin pelear. Empezó a llamar, a mandar mensajes, a suplicar que lo dejáramos volver, que lo escucháramos. Mamá, papá, por favor, no sé qué me pasó, necesito ayuda, no me dejen solo, no me abandonen ahora, decía en sus mensajes de voz, con una voz que sonaba desesperada, que sonaba como la de un niño perdido. Pero cada palabra suya era como un cuchillo, un recordatorio de lo que había hecho, de la traición que había cometido. José no le respondía. Borraba los mensajes sin siquiera escucharlos hasta el final. Y yo no podía ni escuchar su voz, sin que mi cuerpo temblara, sin que sintiera un asco que me subía por la garganta. Una noche incluso vino a casa, golpeando la puerta a medianoche, gritando que lo sentía, que no quería perdernos, que éramos su familia. José salió con un bate en la mano, con los ojos inyectados de furia, y le gritó que se fuera, que no volviera nunca, que si lo veía cerca de mí, otra vez no respondería de sí mismo. Y yo, desde la ventana, lo vi irse, con la cabeza gacha, con los hombros caídos, y sentí una mezcla de alivio y tristeza que no puedo explicar. Era mi hijo a pesar de todo, era mi sangre, y verlo así me partía el alma, aunque no podía perdonarlo, aunque no podía ni pensar
en tenerlo cerca sin sentir miedo. Y entonces, algo inesperado pasó, algo que hizo que todo se torciera aún más, que el dolor se multiplicara. María, que había estado investigando, hablando con amigos de Luis, con vecinos que lo conocían de años atrás, descubrió que no era la primera vez que hacía algo así, que su comportamiento no era un error aislado. Unao exnovia Sujao, de cuando tenía 20 años, había contado a una amiga que Luis la había acosado, que había cruzado límites que ella no quería, que la había hecho sentir insegura hasta que rompió con él. María me lo contó con lágrimas en los ojos, con la voz temblando de furia y pena. Mamá, no quería decírtelo, no quería hacerte más daño, pero tienes que saberlo. Luis tiene un problema Y no es nuevo. Tal vez si lo hubiéramos visto antes, si hubiéramos hecho algo, si hubiéramos notado las señales. Sus palabras me destrozaron, me hicieron caer de rodillas. ¿Cuánto tiempo había estado ciega? ¿Cuántas señales había ignorado? Porque no quería ver la verdad sobre mi hijo, porque no quería aceptar que mi pequeño podía ser capaz de algo tan oscuro. Me sentí como la peor madre del mundo, como si todo esto fuera mi culpa por no haberlo detenido a tiempo, por haberlo mimado demasiado, por no haber sido más estricta, por no haberle puesto límites cuando aún era un niño. José, al escucharlo, solo bajó la cabeza y dijo: «Andolores, no es tu culpa, es de Elan. Él eligió hacer esto. Él decidió cruzar esa línea». Pero sus palabras no me consolaban. No podían borrar la culpa que me comía viva, que me hacía despertar cada noche con el pecho apretado, con la sensación de que había fallado como madre. Ah, hija, lo que pasó después fue aún más devastador. Un golpe que no vi venir. No solo tuvimos que enfrentar lo que Luis había hecho, sino también las consecuencias de esa verdad en nuestra familia, en mí misma, en la forma en que veía el mundo. Quédate conmigo, porque lo que viene es una revelación que me hizo cuestionar si alguna vez podría sanar de verdad, si alguna vez podría mirar al pasado sin sentir este dolor que me quema por dentro, este dolor que no me deja en paz. Los días después de que José echara a Luis de casa fueron un infierno silencioso, un vacío que se colaba en cada rincón de mi vida. La casa, que antes había sido un lugar de risas, de peleas tontas entre hermanos, de cenas ruidosas con los niños, se convirtió en un mausoleo de recuerdos dolorosos, un lugar donde el eco de lo que fuimos resonaba como un lamento. Cada rincón me recordaba a Luis, a mi pequeño, al niño que había sido, con su sonrisa traviesa y sus abrazos apretados, y al mismo tiempo me recordaba lo que había hecho, lo que se había convertido con los años. No podía entrar al sótano sin sentir un escalofrío, sin imaginarlo allí, planeando, esperando la noche para subir a mi cuarto, para traicionar mi confianza de la manera más vil. José, con su silencio de siempre, intentaba mantenerme ocupada, me llevaba al mercado, aunque no necesitáramos nada. Me pedía que cocinara con él recetas que no me apetecían. Pero yo sabía que él también estaba roto. Él también cargaba su propia culpa. Lo veía en sus ojos, en cómo apretaba la mandíbula cada vez que alguien mencionaba a Luis, por error, en cómo evitaba hablar de lo que había pasado, como si callar pudiera borrar la verdad. Y mis hijas, María y Carmen, venían todos los días, como si temieran dejarme sola, como si pensaran que me iba a derrumbar en cualquier momento, que me iba a perder en mi propio dolor. Y tal vez tenían razón, porque había días en que no quería levantarme de la cama, en que el peso de todo me aplastaba, en que sentía que no tenía fuerzas para seguir adelante. Una tarde, mientras María ordenaba el sótano para borrar cualquier rastro de Luis, para convertir ese espacio en algo que no oliera a él, encontró algo que nos heló la sangre a todos, algo que hizo que el horror se renovara. En una caja vieja, escondida bajo su cama, detrás de un montón de ropa sucia, había fotos, cartas y un cuaderno con la tapa gastada. Las fotos eran mías ya atrás, algunas tomadas sin que yo lo supiera, mientras dormía en mi cama o mientras estaba en el jardín regando las plantas, con una expresión tranquila que ahora me parecía una burla. Las cartas eran de Luis, escritas a sí mismo como un diario retorcido, y lo que decían me hizo sentir un asco
que no puedo describir, un asco que me subía por la garganta como bilis. Hablaba de mí, de su obsesión, de cómo se sentía atraído por mí desde que era adolescente, de cómo luchaba contra eso, pero no podía controlarlo, de cómo cada noche era una batalla que perdía. No sé qué me pasa, no quiero hacerle daño a mamá, pero no puedo parar de pensar en ella, no puedo parar de querer estar cerca, de tocarla. Escribía con una letra temblorosa, con palabras que parecían carabatos de un enfermo. María, con lágrimas de furia, me mostró el cuaderno, y yo no pude leer más de unas líneas antes de que se me nublara la vista, antes de que sintiera que el mundo giraba a mi alrededor. José, al verlo, lo arrancó de mis manos y lo tiró al suelo con un grito de rabia. Esto no lo lees, Dolores. No te hagas más daño, no dejes que esto te mate, dijo, con la voz ronca, con los ojos rojos de furia y pena. Pero ya era tarde. Esas palabras estaban grabadas en mi mente, y cada una era un veneno que me mataba poco a poco, que me hacía sentir sucia, que me hacía odiar mi propio cuerpo. Confrontamos a Luis con esto, no porque quisiéramos verlo, sino porque necesitábamos entender, porque necesitábamos respuestas, aunque dolieran. José lo amó, no para dejarlo volver, sino para exigirle una explicación, para entender cómo había llegado a esto, cómo había caído tan bajo. Luis, al teléfono, lloraba, suplicaba, decía que necesitaba ayuda, que no sabía por qué era así, que estaba enfermo, que no quería ser así. Papá, mamá, por favor, no me odien, no quería ser así. Déjenme volver, iré a terapia o haré lo que sea, pero no me dejen solo, decía entre sollozos, con una voz que sonaba desesperada, que sonaba como la de un niño perdido pidiendo ayuda. Pero José, con una frialdad que me asustó, le cortó: «Ah, no vas a volver, no después de lo que le hiciste a tu madre. Si quieres ayuda, búscala, pero lejos de nosotros, lejos de esta casa». Y colgó, con un golpe seco que resonó en la sala. Yo, escuchando desde el otro lado de la habitación, sentí una mezcla de alivio y desesperación, un torbellino de emociones que no podía controlar. Quería odiarlo, quería borrarlo de mi vida, quería que desapareciera para siempre, pero también era mi hijo, y cada palabra suya, cada lágrima, me recordaba al niño que había sido, al niño que había amado con todo mi ser. ¿Cómo se odia a un hijo, aunque te haya hecho tanto daño? ¿Cómo se corta un lazo que es parte de tu carne, de tu sangre, de tu historia? Y entonces las piezas empezaron a encajar de una manera que nunca imaginé, de una manera que hizo que el dolor se volviera aún más profundo, más insoportable. María, que no se rendía, que quería entender para ayudarme a sanar, habló con un terapeuta, amigo suyo, alguien que conocía casos como este, alguien que podía darnos una perspectiva que no teníamos. El terapeuta, sin conocer a Luis, nos explicó que esto podía ser una enfermedad, un trastorno psicológico que necesitaba tratamiento urgente. Que tal vez Luis no era solo un monstruo, sino alguien enfermo que no había sabido pedir ayuda, que no había sabido controlar sus impulsos. Sus palabras me confundieron aún más, me hicieron tambalear. Era posible que mi hijo no fuera culpable del todo, que esto fuera algo más grande que él, algo que no podía controlar, o era solo una excusa para justificar lo injustificable, para suavizar lo que había hecho. No lo sabía, pero esa conversación me hizo ver a Luis de una manera diferente, no con perdón, no con compasión, pero sí con una tristeza más profunda, con una pena que me aplastaba y a la vez me hizo odiarlo más. Porque si era una enfermedad, ¿por qué no buscó ayuda antes de hacerme esto? ¿Por qué esperó a que todo se rompiera, a que destrozara mi vida, mi confianza, mi paz? Decidí que no podía seguir así, que necesitaba hacer algo por mí, aunque fuera tarde, aunque sintiera que ya no había esperanza. Con el apoyo de José y mis hijas, empecé a ir a terapia, algo que nunca pensé que haría a mi edad, algo que me daba vergüenza al principio. Allí, poco a poco, empecé a hablar de lo que había pasado, de la vergüenza
que sentía, del asco que me invadía cada vez que pensaba en esas noches, de la culpa que me comía por no haberlo detenido antes. Y aunque cada sesión era como abrir una herida, como hurgar en un dolor que no quería tocar, también era un alivio, como si estuviera soltando un peso que había cargado sola durante demasiado tiempo. José, a su manera, también cambió. Empezó a hablar más, a contarme cómo se sentía, cómo se culpaba por no haberlo visto antes, por no haber estado despierto esas noches, y mis hijas, siempre a mi lado, me recordaban que no estaba sola, que ellas no me dejarían caer, que me querían a pesar de todo. Pero, ay, hija, lo que vino después fue una revelación que me hizo cuestionar si alguna vez podría sanar de verdad, si alguna vez podría mirar a mi hijo sin sentir este dolor que me quema, este dolor que me acompaña como una sombra. Hemos llegado al final de esta historia, hija, y aunque cada palabra me pesa como una piedra, aunque revivir esto me duele como si estuviera pasando otra vez, siento que necesitaba contarlo, que necesitaba sacarlo de mi pecho para poder respirar, aunque sea un poco, aunque sea por un momento. Después de que todo salió a la luz, después de las cartas, las confesiones y las noches sin dormir, mi vida cambió para siempre, se convirtió en algo que no reconozco. Luis no volvió a casa, y aunque al principio seguía llamando, suplicando, dejando mensajes que José borraba sin escuchar, con el tiempo sus intentos se hicieron menos frecuentes, hasta que un día simplemente dejó de intentarlo, dejó de buscarme. Supe por un conocido, un vecino, que lo había visto de lejos, que se había mudado a otra ciudad, que estaba buscando ayuda, o eso decían los rumores. No sé si es verdad, no sé si alguna vez cambiará, y una parte de mí no quiere saberlo, no quiere volver a cruzar su camino. Otra parte, la madre que aún vive en mí, la que no puedo apagar por más que lo intente, reza porque encuentre paz, porque encuentre una manera de sanar. Aunque no pueda perdonarlo, aunque no pueda borrar lo que hizo, aunque no pueda ni pensar en verlo, sin que mi cuerpo tiemble de miedo y asco. José y yo, con el tiempo, empezamos a reconstruir algo parecido a una vida, algo frágil pero real, con la ayuda de nuestras hijas, con pequeños momentos de calma, entre tanto dolor. Nos sentábamos en el porche por las tardes, mirando el atardecer en silencio, y a veces él tomaba mi mano, sin decir nada, solo estando allí. Pero hay días en que el pasado vuelve, en que siento su presencia en mis pesadillas, en que despierto con el corazón acelerado, buscando a alguien que no está, temiendo que vuelva a pasar. Sé que esta herida nunca sanará del todo, que siempre habrá una cicatriz en mi alma, un hueco que no puedo llenar. María y Carmen se convirtieron en mi roca, en mi refugiu, en las que me sostienen cuando siento que voy a caer. Ellas, con sus propias familias, con sus propios problemas, nunca me dejaron sola. Me llevaban a pasear por el parque, me obligaban a salir de casa, a reír aunque no tuviera ganas, a cocinar aunque no quisiera comer. Y en terapia, aprendí a hablar de lo que pasó sin sentir que me ahogaba, a entender que no fue mi culpa, aunque a veces aún lo dude, aunque a veces aún me pregunte si hice algo mal, si no supe ver, si no supe protegerlo de sí mismo. Y aquí estoy, contándote esto con el corazón desnudo, con las lágrimas corriendo mientras hablo, con la voz cansada, pero con la necesidad de que alguien me escuche, de que alguien entienda este dolor que no tiene nombre. Si miro, atrás veo una vida llena de amor, pero también de ceguera, de un dolor que no imaginé que existiera, de una traición que no pensé que vendría de mi propia sangre. Aprendí algo cruel, algo que no quería aprender. Incluso el amor más puro, el de una madre por su hijo, puede volverse un arma. Puede traicionarte de la manera más oscura, puede destrozarte de una forma que no puedes reparar. No ignores las señales, no te calles por miedo, porque el silencio puede costarte más de lo que puedes soportar. Puede costarte tu paz, tu dignidad. Pero también te digo, no dejes que el dolor te consuma, no dejes que te robe lo que queda de ti. Busca ayuda, busca a los que te quieren, porque aunque el mundo se caiga, siempre hay alguien que te tenderá la mano.
alguien que te recordará que vales, que mereces seguir. Yo lo aprendí tarde, pero lo aprendí, y eso me mantiene viva. Eso me da un poco de luz en esta oscuridad. Ahora, déjame hacerte una pregunta que me atormenta, que no me deja dormir, que me persigue en cada momento de silencio. Hice bien en alejar a Luis para siempre, en cortarlo de mi vida como si no fuera mi hijo, como si no fuera parte de mí. ¿O debí haberlo ayudado, haberlo obligado a buscar tratamiento? Aunque eso significara tenerlo cerca, aunque eso significara revivir el dolor cada día al verlo, no sé. A veces pienso que hice lo correcto, que mi paz y la de mi familia valían más, que no podía arriesgarme a más daño. Pero otras veces, cuando recuerdo su voz de niño, cuando pienso en él solo, perdido, enfermo, me pregunto si no fui demasiado dura, si no debí darle una oportunidad, si no debí luchar por él como luché cuando era pequeño. ¿Qué piensas tú? Me gustaría saberlo, me gustaría entender si tomé el camino correcto o si solo dejé que mi dolor decidiera por mí, si solo dejé que el miedo hablara. Y antes de despedirme, quiero pedirte algo con todo mi cariño, como si estuviéramos sentadas juntas en mi salita, tomando un café amargo mientras el sol se pone. Si esta historia te ha movido algo por dentro, si te ha hecho sentir, dale. Me gusta el video. Es un gesto pequeño que nos ayuda mucho a seguir compartiendo estas confesiones, y si no estás suscrita, busca el botón negro que dice suscribirse y apriétalo. Es fácil, y así no te perderás ninguna de mis historias, ninguna de estas memorias que queman. También te invito a que comentes abajo si has vivido algo parecido, si has sentido este tipo de traición, o si tienes una historia que quieras que contemos. Aquí te esperamos todos los días con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento, que te van a hacer reflexionar sobre la vida y sus giros crueles. Hasta pronto, hija, cuídate mucho y recuerda que no estás sola en tus batallas, que siempre hay alguien que escucha, que entiende